Dios les bendiga, iglesia. El Señor les guarde, les favorezca por siempre y para siempre. Abra su Biblia, la de usted, la que usted trajo. Y vamos a ubicarnos. ¿En qué libro? ¿En qué libro es que estamos ubicados? Libro de Hebreos. Amén, gloria a Dios. Libro de Hebreos. ¿En qué capítulo quedamos? 4. Capítulo 4, ya el 3 pasó. Y nos enseñó muchas cosas también. ¿Verdad que sí? Capítulo 4. ¿En qué versículo quedamos? Ok. Vimos hasta el 11 la semana pasada, quiere decir que hoy vamos en el 12. Vamos a hoy solamente a hablar y a meditar en los versículos 12 y 13. En los versículos 12 y 13. Vamos a leerlo con la reverencia de que es la misma palabra de Dios. Dice así su palabra. Estoy leyendo en Nueva Biblia de las Américas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Señor, aquí está tu palabra delante de ti y delante de tu pueblo. Va a ser predicada y enseñada. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes. Ayúdame a mí y ayuda a mis hermanos. A mí, Señor, para poder ser fiel al mensaje de tu palabra. Y a mis hermanos, dales un corazón, Señor, humilde y abierto, dispuesto para recibir hoy tu sabio consejo. Que ellos hoy salgan de aquí más enamorados de Cristo y más comprometidos con Él. Y que así como hablaste a mi vida, también te pido, Señor, habla a cada una de las vidas, corazones aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Imagina que estás en una sala de rayos X. ¿Cuántos se han hecho alguna placa una vez en su vida? Yo creo que aquí todos tenemos la experiencia. Estás en un examen médico y te mandan a hacer una radiografía, unos rayos X de tu tórax, tu parte superior. Y a simple vista todo parece estar bien, porque tú vas y no sientes nada, no sientes algún dolor, alguna molestia. ¿A cuántos les ha pasado así que han ido y les han dicho, hágase una placa? Pero ¿para qué? Yo no siento nada. Yo no me siento mal, yo no siento ningún dolor, nada extraño. Sin embargo, cuando esa imagen se revela, el médico comienza a decir, tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto, y tienes esto, y tienes esto. Estás turuleco. Estás grave. Tú no sientes nada, pero tu cuerpo lo padece. Y lo que va a revelar es algo que puede penetrar más allá de lo que tú y yo podemos ver. En este caso, la radiografía. Ahí comienzan a haber fracturas ocultas. Mira, aquí tienes una fractura de hace 4 meses. No ha hecho el callo todavía. Tienes problemas internos, enfermedades que aún no se han mostrado.
no tiene síntomas todavía, pero a lo mejor con esa resonancia, con ese rayos X, ya con eso el doctor está viendo que, wow, aquí está pasando algo. Cuidado, cuidado. La palabra de Dios, hermano, actúa de la misma manera. Es viva y eficaz. Lo acabamos de leer el texto. Es capaz de revelar lo más profundo del corazón humano. Lo más profundo. Es decir, la palabra de Dios le va a revelar a usted lo que una radiografía no le va a mostrar de su corazón. Ella no solo juzga nuestras acciones que son visibles. O sea, no es que solamente ella juzga lo que tú haces con tu cuerpo. Ella también es capaz de penetrar lo más profundo de tus pensamientos y de tu corazón. Tú no le has contado a nadie lo que tú piensas y la Biblia te lo revela. Te lo muestra. Es mejor que un rayo X, hermano. Ni la mejor máquina en 5D, que usted vea todo por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Ni el mejor robot programado para predecir conducta humana, ni la mejor máquina programada para poder predecir respuestas y reacciones humanas va a ser capaz de llegar tan profundo como lo hace la palabra de Dios en su vida y en la mía. Esta verdad era crucial para los hebreos en la iglesia primitiva. ¿Sabe por qué? En su camino de fe ellos enfrentaban desafíos, ellos enfrentaron persecución, ellos enfrentaron la duda y enfrentaron la tentación de querer volver atrás. Piense por un momento, ¿ha sentido usted la tentación de querer volver atrás porque este camino no es tan sencillo como usted pensaba? ¿Ha sentido usted alguna duda en su corazón con respecto a la fe que usted profesa? A lo mejor usted no se lo ha dicho a nadie, pero le aseguro que en su corazón hay un pensamiento similar. En algún momento usted lo ha pensado. El escritor de Hebreos les exhorta a no endurecer sus corazones, y lo vimos en capítulo 3 y 4, ¿cierto? Si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿Por qué? Porque si ellos se atrevían a endurecer sus corazones a la palabra de Dios mientras guardaban una apariencia de piedad, la palabra de Dios iba a examinar sus intenciones y las iba a revelar tal y cual son. Ellos no se iban a poder quedar por mucho tiempo con la apariencia que tenían de ser creyentes, porque la misma palabra les iba a revelar poco a poco lo que hay en su corazón. Les iba a revelar si ellos realmente confiaban en Cristo. Y hoy esta enseñanza sigue siendo relevante, iglesia. Hoy esta enseñanza sigue siendo relevante para nosotros. Porque yo te puedo preguntar, ¿cómo tú respondes cuando Dios te confronta con su palabra? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? ¿La ignoras, endureciendo tu corazón? ¿O pedimos a Dios que nos transforme por medio de ella? Entonces, te invito a que hoy me acompañes a descubrir realmente cómo la palabra de Dios nos deja al descubierto, como es el título de esta predicación. Al descubierto. Esa palabra nos descubre, pero no nos descubre para dejarnos en vergüenza. Nos descubre para guiarnos a Cristo, llevarnos a confiar en Él, a depender de Él y no en nuestros propios esfuerzos. Si leemos el pasaje, yo creo que es un pasaje sumamente conocido y famoso dentro del pueblo cristiano. Habrá muy pocas personas que no se lo sepan de memoria. Y por lo menos el que no se lo sabe de memoria lo parafrasea, sí, hermano, porque la palabra dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, eso corta lo que sea. Aunque sea con sus palabras, lo entiende y lo parafrasea y sabe a qué se refiere el texto. ¿Cómo han desarrollado sermones, enseñanzas, talleres, temas, campamentos, vigilias, ayunos, de todo tipo de actividades con base en este texto bíblico?
¿Cuánto han estudiado acerca de sus implicaciones para la vida espiritual, para la vida práctica? Sin embargo, hermanos, les voy a confesar algo. Esta es la primera vez que yo estudio este texto en su contexto. Es la primera vez que yo estudio Hebreos 4, 12 y 13 en el contexto en donde está. Siempre nos lo han enseñado de manera aislada. Y no digo que lo que se ha predicado sobre el texto está mal, no, la palabra de Dios tal cual, así es, práctica, es dinámica, es viva, está viva, y vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero que nosotros debemos entender que hay un sentido lógico que el autor ha venido expresando en toda la carta. Cada vez que se introduce un aspecto importante de la superioridad de Cristo, viene acompañado de una advertencia acerca de ignorar esa verdad. Si se han dado cuenta, les voy a recordar las dos veces que ha habido una advertencia después de que el autor introduce un argumento. Número 1, Cristo es superior a los ángeles. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es la advertencia? Si no lo escuchan, no escaparás del juicio. Capítulo 2. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primero por ángeles, luego nos fue anunciada por el Señor, posteriormente por los que oyeron, y siendo Dios mismo quien los confirmó por medio de señales y prodigios. Ya vemos entonces el orden lógico que viene presentando el autor. Segundo, se los recuerdo, Cristo es superior a Moisés, ¿cierto? Por lo tanto, si no confían en Él, no entrarán en su reposo. Esa es la advertencia. Si no confías en Él. El texto en el Salmo 95 al que hace referencia el autor, lo hablamos la semana pasada. Habla acerca de cómo el pueblo de Israel tentó a Dios en el desierto. ¿Cuántas veces fue tentado Dios por el pueblo? 10 veces. 10 veces, hermano. Que le pongan a usted a prueba la paciencia 10 veces, a ver cuánta llega. Si a una, por misericordia. A unos, bueno, más tranquilos, a 2, a 3. 10 veces, hermano. Y un gentío muy grande. Y lo ponían a prueba después de ver las maravillosas obras que el Señor hacía en medio de ellos. Hasta ahora el autor ha venido mostrando con las Escrituras quién es Jesucristo y cómo usted y yo, como seres humanos, como hombres creados a su imagen y semejanza, debemos responder ante esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Hebreos 3:7. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. No endurezcas tu corazón cuando Dios habla contigo a través de su palabra. El pueblo de Israel ignoró la palabra de Dios. El autor de Hebreos no quiere que el pueblo hebreo de la iglesia primitiva cometa el mismo error. Por eso le es tan enfático. Si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. Si vemos en el versículo 11 de ese mismo capítulo 4, él termina esta sección con otra exhortación. Esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y si usted ve entonces, en este contexto de argumento, advertencia, es que entra el famoso texto de Hebreos 4:12. ¿Por qué Hebreos 4:12 está aquí? ¿Por qué Hebreos 4:12 y 13 están en este momento? Hermano, yo no quiero que usted vea el texto como siempre lo ha visto. Hoy quítese de su vista el sesgo de ver Hebreos 4:12 como siempre se lo han enseñado. Aunque vamos a tocar aspectos prácticos que ya conocemos de este texto, no lo vea y no lo interprete de la misma manera que lo han venido interpretando durante todo este tiempo, como se lo han venido enseñando. Necesito que lo veas como lo vio el autor. Necesito que lo entiendas como lo entendieron los hebreos.
porque fue importante. No es una porción aislada que nosotros podemos tomar para luego enseñar y sacar inferencias e interpretaciones que no corresponden al texto que se viene tratando. Hoy veremos cómo la palabra de Dios nos descubre, hermanos. Entonces, el primer punto de dos, vamos a tocar los dos aspectos que toca aquí el texto, es que la palabra de Dios es viva y penetrante. Viva y penetrante. Ese es el primer punto. La palabra de Dios es viva y penetrante. Versículo 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, las palabras de Dios tienen vida. Producen vida y son vida. Escuche esto, las palabras de Dios tienen vida, producen vida y son vida. ¡Qué asombroso! Esto es digno de admirar. No hay ningún escrito o enseñanza que vaya a tener la vigencia y la relevancia durante 2000 años como lo ha tenido la Biblia, como lo ha tenido la palabra de Dios. Nada. Hay cosas que han tenido que volver a reescribir, a reinterpretar, a volver a estudiar, a volver a analizar, porque ya perdió su vigencia. Cuando usted hace una tesis, ¿cuál es el antecedente más largo que usted tiene que tener, más antiguo? Por lo menos depende de la universidad. En mi universidad piden hasta 5 años. De allí para abajo nada, porque ya no es vigente. Pierde vigencia. Imagínense, 5 años para un antecedente. Hay otros que piden nada más, no, lo mínimo que sean 3 años de vigencia, porque luego de allí ya no te lo voy a valer, no es vigente para tu proyecto. Hermano, usted va a predicar de esta palabra 500 años después y va a tener la misma vigencia que en el siglo I. La sigue teniendo. No hay otro referente en la vida espiritual, no hay otro antecedente en la vida espiritual que tenga la vigencia y la relevancia que tiene la palabra de Dios. No lo tiene. No lo tiene. Además, su palabra también es eficaz. Eficaz, hermano. La palabra griega utilizada aquí es energes. ¿A qué le suena eso? Energes. Energía, ¿verdad que sí? Energía. Sí, la palabra de Dios es eficaz porque ella es energía, es dinámica. Implica que la palabra de Dios no está inactiva. Ella no queda pasiva. Ella no espera una reacción humana para actuar. Ella no espera un deseo humano, una voluntad humana para hacer lo que ella quiere hacer. Es eficaz, hace lo que hace y punto. No depende de un tercero. Es completamente eficaz. Y esto se alinea con lo que dice Isaías 55:11. Vamos a buscarlo aquí y usted puede buscarlo en su Biblia. Isaías 55:11 también es un texto muy conocido y nos hace ver la eficacia de la palabra de Dios. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí, ¿qué? Vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envíe. Eficacia. La palabra de Dios no va a quedar sin efecto en la vida de alguien. O glorifica a Dios para la salvación de esa persona, o glorifica a Dios para el juicio de esa persona. Pero no se queda pasiva. No se queda pasiva. Para los hebreos en el tiempo de la esclavitud era relevante y poderosa. Para el primer siglo la iglesia era relevante y poderosa. ¿Cree que para nosotros hoy no lo es? Sí es relevante y poderosa. Sigue siendo relevante y poderosa. Durante todas las generaciones se ha hecho el mismo llamado, y ese mismo llamado ha seguido transformando vidas por todo el mundo. Millones y millones de personas que escuchan el llamado de la palabra de Dios no quedan sin un efecto, sin un resultado, y muchos son transformados por esa palabra. Decía el apóstol Juan en Apocalipsis: vi y miré una multitud incontable
incontable, innumerable, gente de toda raza, lengua, pueblo, tribu, nación. Ese llamado, hermanos, hoy, según el capítulo 3, entre tanto que se dice hoy, sigue más vigente que nunca. No hay edades, no hay generaciones, no hay tiempo suficiente que pueda lograr que la Biblia pierda vigencia y relevancia. El Señor Jesús lo dijo: este mundo pasará, mas mis palabras no pasarán. Wow, hermano, va a pasar el mundo, esto va a terminar, y las palabras de Dios van a permanecer hasta cumplirse la última de sus letras, hasta cumplirse lo último que el Señor ha dicho dentro de ella. Usted sabe cómo la palabra de Dios demuestra que es viva y eficaz. Es por la palabra que usted y yo llegamos al conocimiento de la verdad y a la salvación, no por medio de más nada. Usted solamente puede tener conocimiento sobre la salvación a través de las Escrituras. Nadie le puede venir con una idea novedosa, con otro evangelio que no se parezca a lo que ya está escrito. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15 dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y el versículo 15 dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Las cuales te hacen sabio, te dan conocimiento para alcanzar la salvación. Es por la palabra de verdad, hermano, que usted y yo nacimos para ser primicia de las criaturas de Dios. Santiago 1:18 dice: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Qué interesante. ¿Usted se dio vida a sí mismo? ¿Puede darse vida a sí mismo? ¿De qué voluntad depende que el humano tenga vida para salvación? Del Dios Todopoderoso. Fíjese que nosotros somos un sujeto aquí pasivo. Nos hizo nacer. Nos hizo nacer. No es que ustedes nacieron, no, nos hizo nacer. Es viva y eficaz, porque ella es la que nos hace nacer. Primera de Pedro 1:23 realza lo mismo: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Si usted nace, es por la voluntad de Dios a través de su palabra. Si usted tiene vida, es porque la palabra de Dios le ha dado vida. Y es eficaz, hermano. Enfatiza aún más esta naturaleza dinámica. La palabra de Dios es eficaz. Ella logra los propósitos para los cuales Dios la envía, ya sea para convencer, para consolar, para juzgar, para disciplinar, para exhortar, para amonestar, para enseñar, para transformar. La palabra no queda sin efecto. No queda sin efecto. Ella hará lo que está destinada a hacer. Y Dios llama a todos los hombres a obedecerlo. ¿Verdad que el llamado es para todos los hombres a obedecerlo, cierto? El Señor dice y llama a todos los hombres a que se arrepientan. Pero es su palabra la que de manera eficaz hace que los hombres obedezcan. El llamado es universal y la eficacia de la palabra de Dios se manifiesta en aquellos que obedecen.
Pero todos queremos entrar en el reposo de Dios, ¿verdad que sí? Y me tomará agüita aquí porque todos queremos entrar en el reposo de Dios. Pero para hacerlo tienes que confiar en su palabra. ¿Confías tú en la palabra de Dios? Es una pregunta para usted. ¿Confías tú realmente en la palabra de Dios? Es una prueba diaria. Todos los días usted es probado a confiar en las palabras de Dios. Algunos días aprobaremos, otros días reprobaremos. Pero todos los días somos llamados a confiar en las palabras de Dios. Esa confianza te lleva a obedecer. Pero yo te pregunto, ¿cómo sabes que realmente obedeces a la palabra de Dios? ¿Cómo sabes que la palabra de Dios está siendo eficaz en tu vida? ¿Cómo sabes que la palabra de Dios está trabajando realmente en tu vida? ¿Sabe qué es interesante? El texto ahora viene a comparar la palabra de Dios con una espada. Con una espada. Más cortante que cualquier espada de 2 filos. La comparación con una espada de 2 filos subraya el poder penetrante y discernidor de la palabra de Dios. Penetrante, hermano, penetrante, discernidor. Ella va a criticarle a usted, que es lo que significa discernir en el original, criticarle, ¿sí? Ella es la que tiene la autoridad de criticarle todo aquello que usted está haciendo mal. Y te aseguro que va a criticar cosas de ti que ni tú mismo sabías que tenías. Va a discernir, va a mostrar, va a revelar. ¿Usted sabía que en tiempos antiguos era un arma de precisión? Esa espada de 2 filos se hacía para hacer cortes precisos, que no tuviesen error, que no tuviesen alguna mordedura. El corte tenía que ser limpio. Era una de las espadas más afiladas. Más afiladas. Para ese momento había espadas capaces de cortar el hueso con mucha facilidad. Ya para ese momento. Ya trabajaban el acero para poder cortar hasta el hueso con facilidad. Imagínense lo letal de esa espada. Compárela entonces con la letalidad de la palabra de Dios, que dice que es capaz de penetrar aún lo más profundo del corazón. Si para esa espada penetrar un hueso es fácil, pero para la palabra de Dios no hay nada que se le interponga que ella no pueda penetrar. Que ella no pueda penetrar. Y aquí simboliza esa capacidad de la palabra. Esto es conmovedor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la espada de la palabra estaba revelando los corazones de la iglesia de los hebreos. Estaba revelando realmente quién era verdadero creyente, quién estaba aquí por emoción, quién estaba aquí por simpatía, quién está aquí porque realmente tiene fe. La palabra de Dios es lo que hace. Aquí en esta comunidad le digo sinceramente, yo no tengo la capacidad para discernir quién es un verdadero creyente y está aquí sentado. No lo tengo. Yo puedo asumir por su fruto, por su comportamiento, que usted tiene a Cristo en su corazón. Pero realmente yo no puedo juzgar realmente si usted es o no salvo. ¿Sabe quién sí tiene esa autoridad? La palabra de Dios. Es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Les hacía consciente que tenían motivaciones, tenían ideas, tenían acciones incorrectas con respecto a la fe cristiana. Y cuando son confrontados y llamados a no endurecerse, esa es la prueba que va a revelar realmente lo más profundo del corazón. ¿Sabe por qué? Porque una persona que duda en su fe corre peligro de desviarse.
Una persona que no está segura de quién es Cristo, quién es Dios, corre peligro de desviarse. Corre peligro de hacerse a un lado, corre peligro de dar la espalda, de volver atrás. Necesita de algo que le revele lo más profundo de su corazón para él saber cuándo está dudando, cuándo él está fallando, cuándo él necesita un cambio de dirección, cuándo él necesita entender que lo que está haciendo no es lo correcto, que lo que está pensando, que sus motivaciones son incorrectas. ¿Qué es eso que te penetra hasta discernir y abrir y ver lo más profundo que está escondido en tu corazón, que te está frenando en el propósito de Dios? Es su misma palabra. Eso es lo que te penetra hasta que tú puedas ser capaz de entender lo engañoso y lo malvado que es tu propio corazón. Si no fuera por la palabra de Dios que ha sido enseñada en esta carta, los hebreos se fuesen desviado. Si no es porque la palabra de Dios se predica, hermano, ningún cristiano permanece y persevera. Porque el Señor usa su palabra, la aplica con su Espíritu Santo, pero necesitamos oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra descubre lo que hay en el corazón de los hebreos. Él los desestabiliza. ¿Usted no se ha sentido desestabilizado cuando un pasaje bíblico le confronta sobre algo que está pasando en su vida? Se ha sentido como, uy, ¿ahora qué? Uy, no puede ser. No puede ser. Yo no le he dicho esto a nadie, pero Dios te conoce. Dios sí lo revela. Dios sí lo muestra. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? No lo deje en vergüenza. No lo avergüenza. La palabra de Dios te descubre, hermano, no para que te avergüences. Avergüénzate de tu pecado, pero no vas a quedar avergonzado delante de nadie, porque si eres hijo de Dios, Él te va a levantar. Él te reivindica. Su palabra tiene el poder de herir y de sanar. Imagínate eso. Porque si va a cortar algo, te va a doler. Si va a cortar, si va a echar cuchillo con el bisturí, ¡uy!, duele. Vas a sangrar. Vas a ver expuestas partes de ti que tú no has visto. Y eso causa tristeza. Eso causa duda, pánico, temor. Pero tranquilo, porque así como el buen doctor sabe usar el bisturí para abrir la piel, también sabe usar el hilo y la aguja para volverla a cerrar. ¿No crees tú que Dios va a tener más cuidado con nosotros para usar el bisturí de su palabra y hacer un corte perfecto para revelar cuál es el problema y lo va a dejar así abierto? Lo va a cerrar, lo va a restaurar, va a cicatrizar, va a sanar. Y los hebreos necesitaban un corte para revelar por qué ellos estaban dudando, por qué ellos estaban volviendo atrás, qué no habían entendido, qué no habían analizado, qué no habían recibido, en qué no habían confiado. Necesitaban un corte en su vida, necesitaban algo que les penetrara y llegara hasta lo más profundo, porque es algo que ni usted ni yo conocemos. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice el Señor. Yo, Jehová, que escudriño las mentes y los corazones. Usted no conoce todo de usted. ¿Y cómo sé que usted no conoce todo de usted? Porque yo no conozco todo de mí y soy humano igual que usted. Salen pensamientos, salen actitudes, salen respuestas, reacciones. Que la única respuesta que hallo es la misma que halló el apóstol Pablo. En mí encuentro esta ley, que el mal mora en mí. Necesitamos, hermano, constante cirugía. Constante cirugía. Necesitamos constantes cortes para poder revelar. Aquí está uno, fue cerrado. Aquí está otro, cerrado. Por consiguiente, o los hebreos eran movidos al arrepentimiento, hermanos, y entraban en el reposo de Dios, o simplemente rechazaban las palabras de Dios, quedando expuestos al juicio. ¿Sabe por qué? Porque una espada, cuando corta mano, eso nadie lo vuelve a unir. Nada lo vuelve a unir. Cuando una espada corta,
ya eso no lo une. Esas espadas eran capaces de dividir a un hombre por la mitad, así de letales eran. ¿Cuánto más letal no será la palabra de Dios en el día del juicio? Pero ya vamos a eso un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque justamente el segundo punto es que la palabra de Dios nos expone ante su misma presencia. La palabra de Dios nos expone ante su misma presencia. Y aquí vemos algo importante, es que la palabra de Dios hace lo que nada ni nadie puede hacer, y es descubrir el corazón del hombre. No solo descubrirlo, usted no va a tener excusa para refutar lo que la palabra de Dios descubra de su corazón. Por lo general, cuando nos descubren en alguna malicia, en alguna trampa, en alguna mentira, nosotros siempre queremos excusarnos, ¿verdad que sí? Siempre queremos escondernos. Usted recuerda la pregunta retórica del capítulo 2. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pregunto, ¿podemos escapar si descuidamos el único medio de salvación que tenemos? No podemos. No hay otra salida. O escoges a Cristo o escoges a Cristo. Pero no hay otra salida. Si tú no te arrepientes, si no escoges a Cristo, la única salida que te queda es la prisión eterna en el infierno. Es la única salida que te queda. Aquí sucede lo mismo. La palabra de Dios tiene la cualidad y la virtud de dejar toda nuestra vida descubierta delante de Dios. Veía un video hace poco y que cuando quieres leer la Biblia, pero la Biblia te lee a ti. Esto está muy fuerte. ¿Cómo es que me conoce tanto? No sabía que yo estaba aquí en este libro. Me está describiendo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver ayer un video que subimos por las redes sociales de los jóvenes. No sé quién tuvo la oportunidad. Entonces vienen y de manera jocosa dicen: ahora entiendo por qué el pastor siempre tiene una palabra precisa para los jóvenes. Porque ellos están hablando en sus cosas y el pastor está ahí pendiente de ellos. Y está viendo por aquí pendiente de ellos. No es con una mala intención que uno vigila y está pendiente, sino con todo el amor del mundo, como el Señor lo hace. ¿Usted cree que si se esconde de mí se va a esconder el Señor? ¿Usted cree que si dice y habla algo a escondidas del pastor o del líder para que no lo escuche y lo ponga en disciplina, ¿usted cree que Dios no lo escucha? ¿Tiene usted más temor de los hombres que de Dios? ¿Están ustedes tranquilos aquí hablando y de repente viene uno? Oye, viene el pastor, tranquilo, viene el pastor, viene el pastor, viene el pastor. Los muchachos en casa cuando están planificando algo así raro y viene mamá, viene mamá, tranquilo. Después hablamos. Me ven en el cuarto a las 11 y del cuarto a las 11. ¿Por qué si no es nada malo te escondes? ¿Por qué si no haces nada incorrecto evitas? Todos pasamos por eso. El hacer algo incorrecto o el dejar de hacer algo correcto provoca en nosotros la sensación de miedo al ser expuestos. Veamos un ejemplo de esto. Usted recuerda cuando Adán pecó, ¿verdad? Se lo ilustro de esta forma. Cuando Adán come la fruta y Eva come la fruta, ellos al mismo instante se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué pasó cuando oyeron la voz de Dios? Se escondieron. Mire, mi hermano, la causa principal de todo pecado es el orgullo, el yo querer sobreponerme y complacerme a mí mismo. Pero la reacción natural de toda conducta pecaminosa confrontada es el miedo y el esconderse. ¿De qué te escondes tú si no es porque tienes miedo? ¿Sabes qué va a pasar en el día del juicio final, hermano? Dice Apocalipsis 20, delante del gran trono blanco, los cielos y la tierra huyeron y todo quedó
al descubierto delante del trono de Dios. Y todas las personas que iban pasando delante del trono eran juzgadas. Y si no se hallaba su nombre en el libro de la vida, eran echados al lago que arde en fuego y azufre. Dice que de un lado habían unos libros incontables que tenían todas las obras de los seres humanos. Y por este lado el libro de la vida. Primero le pasaban factura por aquí, y después pasa factura por aquí. ¿No estás aquí? ¿Dónde te vas a esconder en ese momento? Vas a quedar así, delante del trono del juez justo. ¿Cómo habrías de esconderte? Cuánta necedad, hermano, pensar que nosotros podemos escondernos de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que más hacemos como creyentes? Sé que estoy mal espiritualmente, evito que el pastor me hable. Sé que no he leído la Biblia constantemente y el pastor me va a preguntar, o el líder, o mi mamá, o mi papá, evito. Me pasó mucho. Cuando yo iba en la universidad en un proceso en el que no iba muy bien, yo evitaba el tema de conversación, yo me escondía. Evitaba el tema, me escondía. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la confrontación, tenía miedo de ser expuesto, de ser avergonzado, porque no lo estaba haciendo bien. ¿No ha sentido usted realmente ese miedo a ser expuesto por las cosas malas que ha hecho? Todos en algún momento hemos sentido ese miedo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Usted quizás no deserte de la iglesia, puede que no se vaya, pero usted a lo mejor está desertando de disfrutar de la comunión con Dios, de la comunión con sus hermanos, está desertando de muchas cosas que comprenden la vida cristiana. Y ese es el objetivo de Satanás, creer que porque usted está aquí sentado ya es salvo, creer que porque usted está aquí sentado ya entrará en el reposo de Dios. Y eso no es así, eso es una gran mentira. Es una gran mentira, hermano. Porque el verdadero creyente se expone a la luz de la palabra de Dios y él es transformado de gloria en gloria, como por la misma imagen del Señor Jesucristo. Es transformado, él no se queda estancado, él no se queda igual a como llegó. Ese es el objetivo de Satanás. No solo el pecado, sino las consecuencias que vienen después. Nos sentimos culpables, nos sentimos acusados. Usted se puede sentir culpable y acusado, pero ¿sabe qué? Ese es el objetivo de Satanás, no es el objetivo de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que somos culpables, pero no quiere dejarnos toda la vida en la miseria de la culpabilidad. Quiere restaurarnos a una relación perfecta con nuestro Dios y Señor Jesucristo. Quiere restaurarnos, quiere levantarnos, pero para levantarnos, para decirnos qué tenemos que hacer, tenemos que exponernos. Debemos exponernos. Por eso no hay nada, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire lo que dice Jeremías 23:24. ¿Podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno los cielos y la tierra? Declara el Señor. ¿Hay algún lugar en donde tú y yo nos podamos esconder de Dios? Salmo 139. Si subiera a los montes, allí estás tú. Si descendiera a las profundidades del abismo, aún ahí tú estarás. Y si recorriera las alas del alba y toda la tierra, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Dónde nos podemos esconder? Que Dios no nos vea, que Dios no nos encuentre, que Dios no vaya a nosotros y nos descubra. No para avergonzarnos, sino para que volvamos a Él. Para que volvamos a Él. Usted podrá engañarse, hermano. Usted podrá engañarnos, pero a Dios nadie lo engaña. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y hemos de rendir cuentas delante de Dios.
Y por medio de su palabra, toda nuestra vida va a quedar expuesta. Va a quedar expuesta en ese momento, queda descubierta. Y ahí rendiremos cuentas, el que haya de rendir sus cuentas. Y el que tenga a Cristo en su cuenta, gloria a Dios. El que no lo tenga, ay de él, dice la palabra, ay. Hay un lamento. Dios como, vamos a ponerlo así, es como, vamos a ponerlo como una ilustración, un ente fiscal que un día va a sacar absolutamente todo, todos los libros, va a sacar todo para evaluar, para auditar, para cobrar, para cobrar cada cuenta, para sacar cada número que no está de acuerdo, que no está alineado, y va a pedir cuentas de cada una de esas cosas que están en esos libros. No hay forma de ocultar información. Hoy día muchos ocultan información cuando van a esos procesos legales. Delante de Dios usted no va a poder ocultar información. No hay una excusa válida. Muchos ponen excusas para decir por qué es que no han podido estar solventes, por qué es que no han logrado hacerlo, por qué es que no han logrado registrar. Delante de Dios no hay excusa que valga para usted justificar que lo que está haciendo y lo que hizo estuvo mal. Dios conoce los hechos, los pecados, sus motivaciones. ¿Quiere que le diga algo? Los libros de Dios no tienen tachones, ¿oye? Los libros de Dios no tienen tachones en ningún punto de sus celdas. Esos libros están perfectos y correctamente llenados. Solamente dice, debe, no debe. Si debe, pagará. Si no debe, es porque ya fue pagado. ¿En qué celda está usted? ¿De la que debe o de la que no debe? Si usted debe, hermano, amigo, que me escuchas, si tú debes, tienes que pagar algún día, porque la justicia demanda que seas satisfecha. Si no quieres deberle nada a Dios, hay alguien que lo ha pagado todo por ti. Hay alguien que lo ha pagado todo, no ha dejado nada en la cuenta de aquellos que confían en Él. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha puesto su cuenta en cero y ha tomado la nuestra impagable, para que usted y yo delante de Dios no quedemos expuestos y rendir cuentas, porque ya fueron pagadas. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Romanos 3 del 24 al 26. Dios con su palabra nos va a exponer y estamos expuestos delante de su palabra. No tenemos excusa. Pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El que deposite su fe en Jesús será justificado. El que pone su fe en Jesús no deberá nada delante del trono. El que pone su fe en Jesús no será condenado por ninguna obra mala que haya hecho, porque todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, han sido pagados en la cruz. Fueron pagados en la cruz. Hermano, glorifique al Señor por eso, si usted puede hacerlo, si usted quiere hacerlo. Hermano, este pasaje, Hebreos 4, 12 y 13, sí necesitaba estar aquí. Sí necesita estar aquí.
Este pasaje está aquí para recordarnos que durante nuestra vida como cristianos no podemos ignorar que ante la tentación de querer tapar nuestra falla, nosotros ignoremos también que la palabra de Dios comience a cortar y a exponer todas las fallas que tú estás tapando de tu vida. Estás al descubierto. Todos nosotros tenemos algún pecado oculto que no hemos confesado, con el que estamos luchando, con el que estamos lidiando, con el que sabe el Señor y usted llora, gime, patalea y sigue luchando contra eso. Hay pecados que son más visibles y es fácil corregirlo, entre comillas, porque es visible, pero ¿qué con el pecado que no se ve? ¿Qué con el pecado que está en lo más profundo del corazón, que todavía ni tú conoces que existe? Dios comenzará a cortar, hermano, y creo que ya comenzó a cortar, a exponer nuestras debilidades, a exponer nuestras fallas, a exponer todas las cosas que creemos hacer bien y no lo estamos haciendo bien. Los hebreos se consideraban cristianos, pero cuando llegó la prueba, la persecución, muchos estaban volviendo atrás. Realmente la fe era auténtica. Tú puedes en el momento fácil y amable y agradable y feliz profesar tu fe sin ningún problema y seguir a Jesús y venir a la iglesia y cantar y levantar las manos y hacer todo lo que hacemos los cristianos y hacer cosas de cristianos, porque muchos hacemos cosas de cristianos. Muchas personas que dicen ser cristianas solamente hacen cosas de cristianos, no son convertidos. No han sido discernidos por la espada de la palabra de Dios. No han sido penetrados por ella. No han sido transformados por ella. Siguen iguales. Solamente se conforman a ciertas prácticas porque les hace sentir bien. Simpatizan con el evangelio, simpatizan con la iglesia. Me cae bien el pastor, me caen bien los líderes, los hermanos son muy amables, me gusta estar aquí, me siento en familia. Pero ¿y qué de tu alma? ¿Qué de tu eternidad? ¿Estás preocupado por eso? ¿Estás preocupado porque un día delante de Dios vas a rendir cuentas? Es un llamado a no menospreciar el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Hermano, si usted hoy está aquí y es de Dios, usted no va a estar tranquilo hasta que la palabra de Dios termine de cortar lo que tenga que cortar. Si usted es de Dios, la palabra seguirá cortando y penetrando para revelar si su fe es auténtica, si su fe es genuina, si usted confía realmente en Jesús, o si usted está por emoción, si usted está aquí por simpatía, que es la situación de la iglesia. Y cree que no es la situación de la iglesia hoy día. Pero hermano, o la obedeces o la rechazas. Amigo, o la obedeces o la rechazas. Déjame decirte algo. Sea que la obedezcas o sea que la rechaces, ambas decisiones tienen un destino final. ¿Qué destino final quieres tú? ¿Quieres el reposo de Dios o quieres el juicio de Dios? Todos queremos el reposo de Dios, pero pocos son los que estamos dispuestos a obedecer su palabra para entrar en ese reposo. Usted le pregunta a alguien, ¿quiere irse para el infierno? Nadie le va a decir que sí. Nadie le va a decir que sí. Pero dígale que tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir las enseñanzas de Jesús, incluso hasta dar su propia vida. Va a decir, no. Entonces, no quiere ir al infierno, pero no quiere seguir a Cristo. ¿Qué destino quieres? Pero por otra parte, amada iglesia, amado amigo, esto es un llamado del Señor a la confianza y a la dependencia de Dios. Debes confiar en su palabra. Debes confiar que ella te va a cortar y va a causar dolor, pero lo hace por tu bien. Debes confiar en que ella va a penetrar y va a revelar cosas que
te desagradarían revelar, pero es necesario que lo haga. Es necesario que seamos expuestos. Luchamos día a día por hacer el bien y por no hacer lo malo. Pero debemos confiar y depender de Dios. No confíes en tu corazón. No confíes en lo que tú consideres correcto y bueno. Tu corazón es engañoso. Nada tan peligroso como confiar en tu propio corazón. Disney miente. Las películas de princesa mienten. Las películas que salen por ahí mienten. Nada más peligroso que confiar en tu corazón. Nada más peligroso que confiar en tu corazón. Porque te va a llevar a la ruina. Te va a llevar a la destrucción. Confía en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios, iglesia. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Él hará. Él hará su obra perfecta. Ya la comenzó. Ya hizo ese primer corte cuando te hizo nacer de nuevo, cuando circuncidó tu corazón. Ya hizo el primer corte. No va a seguir haciendo los demás para que tú seas perfeccionado. Lo va a seguir haciendo y lo va a hacer hasta el día de Jesucristo. No habrá día más maravilloso que ese día, hermano. El día en el que usted y yo entremos en el reposo de Dios. Porque escuchamos su voz, porque escuchamos su palabra, porque confiamos en Él. No habrá día más maravilloso que estar delante de nuestro Señor y que nos diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Solo te pido, esfuérzate y sé valiente. Porque no es fácil. No es fácil enfrentarse al filo de la palabra de Dios. No es fácil si estás dispuesto a ser herido, pero a ser sanado. Si estás dispuesto a ser confrontado, te puedes enfrentar a ese filo y no vas a salir perjudicado. Te puedes enfrentar a esa espada y no vas a ser juzgado. Si tú estás dispuesto realmente a que Dios te descubra con su palabra, para saber si tu fe es genuina, para saber si sigues a Jesús de manera sincera, de manera correcta, entonces ven y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, te dará vida, hará lo que tiene que hacer y penetrará hasta lo más profundo de tu corazón para descubrir lo que ni tú conoces de ti mismo. No tengas temor de acercarte a la palabra de Dios para ser confrontado. No tengas miedo de venir ante su presencia para ser amonestado, para ser exhortado. Porque su palabra tiene poder. Así como derriba, levanta. Así como hiere, así mismo también sana. Así como mata, también vivifica. La palabra de Dios, hermano, es lo que usted y yo necesitamos para entrar en el reposo de Dios. Lo necesitamos. Necesitamos oír su voz, oír su palabra, oír sus mandamientos, no desviarnos de ellos. Qué bonito estudiar el texto en su contexto. Qué bonito entender por qué este texto estaba aquí. Qué hermoso ver cómo la palabra de Dios para nosotros es necesaria para que nuestro reposo sea completo, para que nuestra plenitud sea completa. Póngase sobre sus pies en reverencia al Señor. Oremos. Amado Señor, bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra que hoy ha sido expuesta. Señor, yo confío en que eres tú el que hablará a los corazones y ha hablado a los corazones. No son mis palabras, son tus palabras, Señor, las que confrontan, las que juzgan, las que alientan, las que consuelan. Son tus palabras, Señor.
las que penetran lo más profundo y descubre aspectos de nosotros que ni nosotros mismos conocemos. Pero te damos gracias porque de no ser por la eficacia de tu palabra, Señor, nosotros no seríamos perfeccionados a la imagen de Jesucristo. Por eso, en este momento, junto con mis hermanos, te rogamos, Señor, cada día ayúdanos a exponernos a tu palabra diariamente, a cada momento, Señor, y que ella nos hable, que ella nos descubra, que ella desnude por completo todo lo que está tapado, que saque a la luz todo lo que está en oscuridad. Señor, queremos que nuestra fe en ti no sea emoción o simpatía, sino que sea verdadera, genuina, Señor, no fingida. Señor, ayuda a mis hermanos a que cada día dependan de tu palabra para tomar sus decisiones, para vivir su vida, Señor. Que cada día dependan de tu palabra y la guarden en sus corazones. Señor, cuánto no hay que decir de este pasaje, de esta porción. Seguramente no terminamos hoy y todavía quedan cosas que decir acerca de la eficacia de tu palabra. Pero confío, Señor, en que lo que se ha dicho es, lo que se ha predicado es. Confío en ti, Señor, en la eficacia de tu palabra, sea mucha, sea poca, hará lo que tiene como propósito hacer y no volverá a ti vacía. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por descubrir nuestro corazón para que volvamos a ti, por descubrir nuestros pensamientos, por descubrir nuestras intenciones, por descubrir nuestras motivaciones, que muchas veces son equivocadas, muchas veces, Señor, están mal dirigidas. Señor, que nuestro único motivo de vivir seas tú, cada día de nuestra vida, que entendamos, Señor, la necesidad que tenemos de ser penetrados, de ser escudriñados, de ser, Señor, expuestos por tu palabra. Lo necesitamos, Señor, hasta tal punto que tú nos expongas y no tengamos nada que esconder, Señor. Que no tengamos nada que esconderte, de qué avergonzarnos. Señor, que podamos alcanzar la madurez, la plenitud, que podamos alcanzar la meta, Señor, que podamos terminar la carrera con paciencia, que podamos entrar en el reposo. Señor, permite que tu palabra haga en nuestra vida todo lo que sea necesario para que eso se cumpla, para que eso así sea, Señor. Y perdónanos, Señor, por las veces que nos resistimos a ella. Perdónanos, Señor, porque pecamos por omisión. Perdónanos, Señor, también porque nosotros rechazamos muchas veces tu consejo. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda, Señor, a cada hermano. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Solos no podemos, Señor. No podemos solos. No podemos hacer nada separados de ti. No hay reposo fuera de ti, Señor. No hay plenitud fuera de ti. No hay gozo fuera de ti. No hay satisfacción fuera de ti, Señor. Pero, wow, te pido, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a entender esto. No a buscar placeres en el mundo. Y no a desviarnos, Señor, por la presión, por la duda, por el miedo. Que nos mantengamos firmes, porque tú has prometido, Señor, perseverar en nuestra santificación. Tú has prometido guardarnos, Señor, sin mancha, sin caída,
y has prometido presentarnos delante de tu gloria con gran alegría. Nos aferramos a esa promesa, Señor. Guarda de todo mal a tu iglesia, Padre. Guarda de todo lazo maligno. Guarda de toda trampa, Señor, maligna. Guarda, Señor, de todo mal a tus hijos. Guárdanos de entrar en tentación, Señor. Guárdanos, Señor. No queremos, mi Dios, no queremos fallarte. No queremos fallarte, Señor. Guárdanos. Líbranos del día malo, Señor. Danos la salida, danos la respuesta. Guíanos, Señor, por caminos de paz, por caminos de justicia. Guíanos por tus senderos, Señor. Guíanos, Señor. Oh Espíritu Santo, sigue perfeccionando a Cristo en nosotros. Oh Espíritu Santo, síguenos convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. Señor, necesitamos tu consuelo cada día más. Síguenos, Señor, consolando. Por favor, sigue teniendo misericordia de nosotros, que fallamos, que damos la espalda muchas veces. Sigue teniendo misericordia, Señor, de nosotros. Y gracias por el gran amor con el que nos amas. Gracias, Señor, porque nos has dado de tu amor para amar a otros también. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Tu iglesia te alaba. Levanta alabanza delante de ti, Señor. Eres digno y merecedor de toda nuestra adoración. Es por tu palabra que estamos aquí, por tu palabra que hemos nacido, Señor. Alabamos tu nombre. Iglesia, levanta su voz y comienza a alabar al Señor. Bendito, santo, poderoso, digno, excelso, Rey de reyes y Señor de señores, el Salvador de nuestras vidas, el Salvador del mundo, el Rey del universo. Gracias, Señor. Tú lo mereces, Señor, tú lo mereces. Aleluya. Gloria a ti, Dios. Gloria a ti por siempre y para siempre. Aleluya. Amén, amén y amén. Dios bendiga a su iglesia cada día más.